Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y sean muy bendecidos en este que es tu programa, Un Café con Aroma Fe. Te invito a que te suscriban a este canal, compartas el mensaje, les des me gusta. Estamos en Instagram, en Facebook y por YouTube. Así que te dejo también invitado a que escribas ahí en los comentarios si tú quieres dar tu testimonio, si quieres conversar de la palabra. Bueno, ahí la invitación está abierta, mi número de teléfono también para todo lo que es referente al reino de Dios. Así que yo te dejo cordialmente invitado y hoy día presta atención porque tenemos una invitada que viene a contar lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, bien, un poquito cansada, Pero bien. pero bien. Te regalo esa cámara para Ujú. que te presentes y, ¿cierto? Digas tu cargo en la iglesia mientras yo te preparo un café. Ok. Pero no va a ser cualquier café. No. No, es un café con aroma a fe. Ya, me encantó. Mejor todavía. Bueno, yo soy la Fer, tengo 26 años, casi 27. En este momento soy líder en el Ministerio de Niños y eso, ¿Y perteneces a la iglesia? enamorados del Señor, Eres. EDS. Ujú. Sí, buenísimo. Fer, bueno, como tú ya lo dijiste, estás encargada del Ministerio de Niños, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿cierto? Hay muchas cosas que tenemos que contar. Dispuesta. Ujú. Ay, hace cuenta que esta es la Biblia. Jura decir la verdad solamente. No sé. Depende. Depende de la pregunta. No, pero bueno, ahora queremos saber un poquito más de ti. Queremos eh, que tu testimonio le sirva también al que está detrás de eso. ¿Y nos puedes contar hace cuánto Dios salió a tu encuentro? Oh, wow. Bueno, yo voy a hacerlo lo más resumido posible. Eh, Mi primer encuentro con el Señor fue en un colegio muchas gracias, que yo iba en un devocional diario que hacían comúnmente en el colegio, porque era un colegio cristiano. Ahí tuve el primer encuentro con el Señor. Había un predicador, me acuerdo que era cubano, me parece. Y es la primera vez que yo, que el Señor se revelaba a mi vida. Más de ese día no cambiaron mucho las cosas, pero ese fue mi primer encuentro. ¿Pero qué te pasó? Bueno, ¿O qué sentiste? ¿qué sentí? Que tú dices, Dios salió a mi encuentro, pero en lo específico, Algo así. específico, sí. Yo pasé por un tema muy delicado cuando era pequeña y me acuerdo que en ese momento, cuando el predicador estaba hablando, me acercó y me habló como de ese tema difícil y yo me quebranté mucho y, y yo supe que ahí que no estaba sola y me dijo muchas cosas que no recuerdo en específico, entonces prefiero no decir Perfecto. nada que no sea lo real que pasó ahí. Y bueno, en ese entonces era súper joven, iba a cumplir 16, tenía 15 años. Y tengo una amiga, y tenía una amiga en ese entonces que era cristiana y me dijo, oye Fer, me dijo, podríamos ir a buscar una iglesia y, y yo la acompañé, nunca me cerré a nada. Y ahí como comenzó como mi experiencia con el Señor. Ahí como cambió un antes y un después. Sí, hay un antes y un después para mi vida, sí, totalmente. Y antes de que Dios saliera a tu encuentro, ¿tú tenías la misma fe?
Yo cuando era pequeña, desde que tengo memoria en realidad, sí creía en el Señor, pero no sabía cómo era este Señor. Sabía que había un Dios, porque me acuerdo cuando era chiquita, mi bisabuelita me llevaba a la escuela dominical. ¿Bisabuela? Sí, todavía está viva, tiene 96. Me llevaba a la escuela dominical y me acuerdo que cuando yo era pequeña, entraba a la iglesia y me daban muchas ganas de llorar y yo no sabía por qué y ahora sé que es por el Espíritu Santo. Y yo no sabía, yo lloraba. Siempre que iba a una iglesia lloraba. Entonces siento que igual de tiempo atrás el Señor ya venía buscándome, yo no me había dado cuenta de cómo era tener al Señor en tu vida, porque finalmente uno dice, yo creo en Dios, pero tú no sabes de Dios hasta que sabes de Dios. Entonces, ahí hubo un antes y un después cuando ya yo empecé a tener como mi primer encuentro. ¿Y no podrías decir en específico, obviamente si se puede, Sí. cuál fue tu día más difícil? Ese día donde pensaste tirar la toalla y decir, no, yo no puedo con esto. Uy, yo creo que uno muchas veces pasa por cosas y situaciones difíciles, pero siempre hay una que te cambia. Y sí, viví un proceso difícil, me acuerdo, en mi vida, que fue con algo que me sucedió. A mí fue muy doloroso para mi vida y yo no sabía qué hacer. Yo pensé que como que se me salía la piel del dolor que yo sentía por esta situación. Y, y yo me acuerdo que en ese momento lloré porque sentía como que estaba viendo una injusticia. Y lloré, me arrodillé y le dije al Señor todo lo que estaba pasando. Y ese proceso que yo viví, el Señor me cambió totalmente. O sea, la que yo era antes, o sea, no queda nada de eso. No queda nada, o sea, el Señor transformó mi vida Hubo una con meta. esa situación, sí, con esa situación difícil fue como el cambio así, demasiado, total, de mi vida. ¿Tú sientes que esa situación puntual cambió tu mente, transformó tu mente? Me transformó a mí completamente. En otra mujer, en una mujer fuerte, en una mujer que confía en el Señor. Yo O creo que sea, eso es. si a ti no te pasa eso puntualmente, tú hoy serías a lo mejor la misma cabra chica, o creerías, o sea, lo que a lo mejor tú en primera instancia te llevó, tú a lo mejor pensaste, Señor, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué a mí? Yo, curioso, yo sí lo confieso aquí, como puse mi mano, yo sí le dije al Señor, ¿por qué lo permitiste? Pero me di cuenta que el proceso que viví, que fue muy difícil, que fue desgarrador para mí, yo no me arrepiento de haber pasado por ese proceso, porque yo fui completamente nueva. O sea, yo era una persona quizás que tomaba decisiones muy apresuradas y ahora sinceramente me la pienso 2 veces y soy una persona que creo que ahora escucha antes de actuar rápidamente, como dice el Señor, que La seamos... palabra de Dios dice en Proverbio que el justo piensa y habla, mas el impío habla y luego piensa. Claro, eso mismo te iba a decir, como el Señor dice en su palabra que seamos rápidos para escuchar y lentos para hablar. Sí. Y yo de verdad que he aprendido mucho de eso porque me he mandado muchas embarradas en mi vida y fue justamente porque yo era muy rápida para reaccionar y yo de verdad que, como te digo, yo ya no soy así y a veces cuando me suceden cosas incómodas Cosas puntuales. o cosas puntuales que no me gustan, yo como que me quedo así como, no voy a decir nada. Empieza el reloj de arena. No voy a decir nada. Me lo trago. Cállate. Cállate, Fernanda. No, eso. Puntual. Puntual. Sí. Bueno, se entiende, ¿cierto?, que para los hijos de Dios
las cosas que pasamos no las pasamos porque sí. Hay siempre eh, una experiencia, un aprendizaje para eso. Hoy al 2025, ¿cierto? Después de que Dios salió a tu encuentro, porque así está escrito, que Él sale a nuestro encuentro. Y a pesar de todos estos años que has vivido, todas las cosas que te han sucedido cosas buenas, te han sucedido cosas malas. Sí. Y a pesar de todo eso, de todas las vivencias juntas, em, lo bueno y lo malo, ¿aún así tú amas a Dios? Ay, sí, obvio. Yo amo al Señor con todo mi corazón. ¿Te declaras una EDS? Sí, totalmente, totalmente. Ese día que te pasó eso puntual, llamémoslo así, ¿has tenido otro día amargo? Em, yo creo que no tan difícil como ese día, Menos difícil, pero difícil igualmente. pero sí. O sea, puntualmente sí. Sí, me pasó. Me pasaron cosas con una persona y creo que no supe decir bien las cosas, o sea, no como insultar a la persona o hablarle mal a la persona, pero creo que uno tiene que tener cuidado con las cosas que dice y cómo lo dice y el tono que lo dice. Creo que es muy importante. Y a mí me pasa algo que a veces creo yo que mi tono de voz es como fuerte, como pesado. Entonces creo yo que pude haber lastimado a la otra persona y eso me hirió tanto, a pesar de que no pasó nada malo, me hirió mucho. Y creo que igual eso fue un momento difícil para mí porque se me entristeció el corazón. Eso. Eso fue como... Y lo otro, Fernanda, cuando hubo esa metanoia en tu vida, Mm. cuando hubo, ¿cierto? Un cambio de mente, un cambio de tiempo, hubo eso, ¿notaste la diferencia? ¿Sientes de que hoy estando en Cristo hay más luchas, se sufre más, se llora más? Porque detrás de esa pantalla, hay muchas preguntas. Y una de ellas dicen, yo no soy cristiano porque como que se echan, yo no sirvo ni a Dios ni al diablo porque empiezo a servir a Dios y se me para el diablo. Sí, lo he escuchado antes. Lo he escuchado, Lo he ¿cierto? escuchado. Sí. Respecto a eso, no es que con Dios tengas más luchas, es que tú tienes luchas con Dios o sin Dios, pero la diferencia es que cuando estás con el Señor, tu carga se vuelve más liviana y no es algo repetitivo, es algo que uno experimenta y yo lo he probado 1 millón de veces, entonces si yo digo esto es porque me ha pasado. No Lo es... dices con conocimiento de causa. Sí, exacto. ¿Y cómo enfrentas tú el Evangelio? ¿Cómo lo vivo? ¿Te refieres? Sí, sí, ¿cómo lo enfrentas en el sentido de que vas por la vida predicando el Evangelio? ¿O a veces callas? No me callo cuando siento de Dios hablarle a una persona. Eh, Me pasa mucho constantemente que, no sé, a ver, voy a poner un ejemplo para que se entienda. El otro día iba saliendo de mi casa y iba muy apurada, muy apurada, muy apurada, y veo a alguien pasar que conozco, una persona que conocía, y le dije, oye, ¿para dónde vas? Y era súper temprano, era de mañana. Y me dijo, voy a comprar. Y yo justo iba como en camino para el mismo lugar. Le dije, súbete, te llevo. Entonces íbamos en el camino y todo lo demás. Y yo la veo a ella que tenía los ojos llorosos.
Y yo iba escuchando música cristiana y le dije, no, mira, yo voy a la iglesia acá y tengo que pasar a comprar el desayuno para los niños, entonces igual tengo que ir al supermercado, porque me dijo, déjame aquí nomás. Y yo le dije, no, te dejo donde tienes que ir. Y en eso me empieza a contar su testimonio y ella no es cristiana. Me empieza a contar su testimonio y yo le empiezo a dar palabra de Dios. Entonces en ese momento yo sentí como que el Señor nos juntó para que yo le diera un mensaje de esperanza. Y ella de hecho me lo dijo, yo sin decirle nada me dijo, yo sé que el Señor te puso en mi camino, así. Y ella no es cristiana, entonces para mí es algo que yo sé que el Señor cuando quiere usar a alguien, usa a quien quiere y yo no me voy a cerrar ni negar cuando el Señor me muestra y me dice, háblale. O sea, nunca. Ok. Y si tuvieras que volver a pasar lo mismo ese día difícil que, ¿cierto? Que tuviste que pasar, le dirías al Señor, Señor, si yo me salgo de tus caminos y si es necesario, vuélveme a pasar por ese día tan doloroso. Yo elegiría no pasar por ese día, pero no me arrepiento de haber vivido el proceso de destrucción, porque finalmente todo eso me hizo quien soy hoy en día, una persona que confía en el Señor, que si le pasa algo no corre donde su pareja, corre donde el Señor. Exacto. Como si fuera un padre así verdadero, no se me lo imagino así yo. O sea, para mí el ser más cercano no es una persona, es el Señor. O alguien de la raza humana. Exacto, a eso me refiero. Antiguamente yo era muy dependiente emocionalmente, ya sea de mi pareja o de estar con Tus amigas papás. para no sentirme sola y todo lo demás. Y yo de verdad que ahora aprendí a depender solamente del Señor, solamente de Él. Eso. Eso es lo que te dejó de enseñanza el proceso, ¿verdad? Sí, sí. Y para las personas que están, como por decirlo, no están muy convencidas de este Dios que no vemos, pero sabemos que está, ¿verdad? Por ciertas circunstancias de nuestras vidas, si no hubiese sido por Él, no estaríamos acá. Uh-huh. ¿Tú qué consejos le darías a ese joven, a esa jovencita que está detrás, tal vez que está con una depresión? No sé, tal vez esa depresión por causa del hombre, del pololo, que la trató mal físicamente, psicológicamente. ¿Qué le dirías tú a esa persona a tu corta edad? Porque yo te doblo en edad, pero tú a tu corta edad, ¿qué le dirías? Yo le diría que, como se lo diría a una persona no cristiana, que confíe en el Señor, que todo lo que nos sucede en la vida lo usa para bien, para transformarnos y que debemos depositar la confianza en Él finalmente. Igual me ha pasado con compañeras de clase o personas cercanas que no son creyentes, pero saben que yo soy cristiana y de repente me cuentan cosas, entonces yo no es como que ande buscando la oportunidad para evangelizar, pero es que esas cosas fluyen naturalmente. Le digo, mira, tú tienes que hacer esto, tienes que confiar en el Señor y siempre hablando de depositar la confianza y la esperanza en Él. Así que eso. Bueno, Yasmani predicó, ¿cierto? En una ocasión predicó de la confianza del Señor y él contaba de Rosita. Rosita le decía, o sea, Yasmani contaba, ¿cierto? Que un equilibrista iba a pasar por el, no me acuerdo cómo se llamaba, y la Rosita estaba abajo y le decía, sí, dale, yo confío en ti. Pero resultó que después el equilibrista le invita, le dice, ven, yo te llevo en mis hombros. Ella se desconcertó y arrancó. Es fácil decir, yo confío en ti, Señor, no, dame las pruebas, yo confío en ti. Pero cuando vienen las pruebas, Ay, ay, ay. ay, 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 el Señor nos prueba, el Señor nos ama. Eso no te cabe, no te quepa la menor duda. Pero decirlo, a sentirlo con el corazón, hay un abismo.
¿Qué te quiero decir con esto? Así como Fernanda, en su día más difícil, y que a lo mejor en el momento Me no quería entendiste, morir. No, me quería morir. se quería morir, pero después, ¿cierto? Entendió que ese acto o eso puntual fue perfecto, Sí. porque hubo un cambio en ella. Y tal vez Dios también te está procesando a ti, Dios también te está cambiando esa manera de pensar, te vas a volver más maduro espiritualmente. Santiago, el libro de Santiago, en el capítulo 5, habla específicamente de que nosotros, como hijos de Dios, perdón, capítulo 1, dice que tenemos que alegrarnos en cada proceso. Y tal vez tú digas, no, pero es que ustedes los evangélicos son loquitos. Pero acá el testimonio de Fernanda, ¿cierto? Nos lleva a eso. O sea, si ella hubiese sabido cuál era el final de todo esto, no hubiese llorado, no hubiese tenido ese miedo, que es algo normal, no es algo, o sea, no es malo sentir miedo. Lo que es malo, perder la fe en el Dios que servimos. Porque sin fe no agradamos a Dios. Así que, bueno, Fernanda, si quiere se despide de los que están detrás de esta pantalla y les dé usted un consejo ahí de acuerdo de acuerdo a sus vivencias. Bueno, yo con lo que estaba contando la Carlita del tema de la historia de Rosita, de la mujer que tenía que subirse a los hombros del equilibrista, abajo no había nada. Ahora recién lo relaciono y en realidad es algo que yo viví, obviamente no con un equilibrista, salgo corriendo, pero me acuerdo que viví una situación muy similar donde yo le decía al Señor, sí Señor, yo confío en ti. Y cuando estaba mal, lloraba y todo lo demás, yo sí Señor, yo estoy confiando en ti, pero estaba poniendo mi confianza en otras personas y me di cuenta cuando yo necesité a esas personas y esas personas me dijeron, no, ya no te podemos ayudar, me di cuenta que no estaba confiando en Dios, decía que confiaba en Dios, pero estaba poniendo toda mi confianza en las personas. Y cuando esas personas me dijeron, arréglatela solita, me di cuenta que ahí recién puse toda mi confianza En Dios. En el Señor. Y bueno, eso creo que tienes que experimentarlo para saber de lo que te hablo. Y la única forma de experimentar, de tener una relación, una intimidad con el Señor, es eso, dejar y depositar todo lo que a ti te pasa, todo lo que a ti te acompleja, tus miedos, todo en manos del Señor para que Él pueda trabajar. Pero si tú no dejas todos tus problemas o todo lo que te está agobiando delante de Él, delante de sus pies, tú no vas a avanzar para ningún lado, no vas a salir de ahí. Quizás vas a decir, lo suelto, pero quizás con soltarlo, si en tu corazón todavía hay algo que te hace daño, que te lastima, que no puedes perdonar. No es lo mismo soltar que perdonar, escuché por ahí. Así que el Señor es el que se encarga de ayudarnos a perdonar y avanzar realmente, no solo a soltar. Así que eso, los dejo invitados para un próximo programa con un café con aroma Fe. a fe. Muchas gracias, Fer. Bueno, acá yo te tengo un regalito de parte del programa. Ay, gracias. Estas flores, estas rosas, perdón, eternas. Muchas gracias. Me encantan las flores. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por dar tu cara y exaltar el nombre del Señor, porque eso que dijiste, lo último, ¿cierto? A raíz de la prédica de Yasmani, si nosotros no pasamos esas
esas difíciles pruebas, no vamos a saber qué hay en nuestro corazón. Es muy importante vivirlo, sentirlo y contarlo. Y yo te invito, yo no sé cuál es tu trauma, yo no sé por lo que tú estás pasando, no sé cuáles son tus luchas, pero sí sé, y te lo doy firmado y me dejo de llamar Carla Morales, que ese Dios que habló Fernanda, el mismo Dios que sirvo yo, es el mismo Dios de Moisés, de Isaac, de Jacob, de toda la palabra. Dios no cambia. Dios siempre es el mismo, dice la palabra, ayer, hoy y por los siglos. Si Dios lo hizo con Fer, tenlo por seguro que también lo va a hacer contigo. Y tú me podrás decir, no, pero es que yo no tengo la fe de la Fernanda. No importa. Él te dio del momento en que tú te arrodillas y ya estás hablando con Dios, ya tienes fe. Y ahí en la intimidad con Dios, el Salmo 51, versículo 6 dice, tú amas la verdad en lo secreto y en lo secreto me hiciste comprender sabiduría. ¿Quieres ser sabio en tus procesos? Aparta un tiempo para con Dios. Y ahí en lo secreto, Dios te va a dar la sabiduría. Así que los dejo para un próximo programa. Muchas gracias por estar acá. Dios los guarde, Dios los bendiga y Dios los sobre y abunde en todo ámbito de su vida. Muchas gracias. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.